sé. Hola, ¿qué oyes? Buenas tardes. ¿Se oye bien, verdad? Perfecto. Bueno, qué alegría, ¿eh? Hacer una presentación de un libro con tantos niños, futuros lectores. Seguro que sus papás y sus abuelos son grandes lectores. Y ellos empiezan pronto también a ver lo que son los libros. Bueno, buenas noches. Estamos hoy aquí para la presentación de un libro y nos hemos reunido pues por Siddhartha, que va a hacer luego, nos va a explicar la presentación del libro Saldo Cero. Y voy a intentar dar una pequeña pincelada biográfica de Siddhartha, aunque es muy joven, la biografía todavía lo está comenzando, pero bueno, ya tiene un recorrido bastante largo en esto de las letras. Siddhartha nació en 1980 en A Coruña, ciudad en la que siempre ha residido. Estudió filosofía en la UNED y posteriormente se diplomó en las lenguas inglesa, francesa y árabe por la Escuela Oficial de Idiomas. Además de otros cursos en materias diversas, realizó el primer máster de guión del grupo Voz Audiovisual, así como numerosos cursos de escritura creativa. Empezó a escribir desde muy pequeño. De hecho, su primer cuento lo escribió con 7 años. O sea que aprendió a leer, aprendió a hablar y aprendió a escribir cuentos, por lo menos. Después, a lo largo de toda su adolescencia, se dedicó a la poesía, género con el que ganó su primer premio en 1999, en un certamen de nivel nacional convocado por la Diputación de Alicante. El poema tenía por título Te vivo. Ha ganado otros varios premios literarios gracias a poemas, relatos en gallego, castellano e inglés, obras de microteatro y guión, entre los cuales podemos mencionar el premio de relatos Los Nuevos de Alfaguara 6, sexta edición, con el relato del Ocaso y el Alba, cuyo jurado estaba formado por escritores de la talla de Rosa Montero, Juan Manuel de Prada y Juan José Millás, que fue el encargado de entregarle el premio. También ha dirigido los cortometrajes Cantares de Mujer y adaptado para televisión a partir de guiones propios. Su obra Rosa de Cenfollas, basado en la vida de Rosalía de Castro, ha sido representada por la compañía Galea Teatro con varios institutos de toda Galicia, dentro de los programas de expansión y conocimiento del teatro dedicados a los jóvenes. En los últimos años ha publicado la obra de ficción juvenil Olivier y la luz del mundo y los libros infantiles Lía y el temible siempre está, así como El lenguaje del corazón. Bueno, ya sin más preámbulos, porque creo que ya me extendí bastante, les dejo con el autor Siddhartha Sánchez, que nos va a hablar del libro Saldo Cero. Bueno, lo primero y lo principal, quiero empezar dándole las gracias a José Vila Sánchez por hacerme el favor de estar aquí introduciéndome en esta presentación. Después quiero darle las gracias también a la librería Arenas, en especial a Juan Carlos, que está aquí representándole, por cedernos el local para poder llevar a cabo este evento. Quiero dar las gracias a todos vosotros por acompañarme en esto. Yo sé que a lo mejor no parece gran cosa, pero para mí es importante y es importante que estéis aquí. Bueno, yo la verdad que la mayor parte de las caras que veo, casi todas las caras que veo aquí son importantes también para mí, agradezco muchísimo que estéis aquí. Y por supuesto quiero darle las gracias también a la editorial, a Distrito 93, por darme la oportunidad de haber publicado uno de mis libros. Lo primero yo creo que sería hablar de dónde sale la idea y el origen de la novela, y
el origen de la novela empieza en una época en la que yo enlazo como lector tres novelas negras distintas o varias novelas negras distintas, sobre todo de las que vienen del norte de Europa, de Escandinavia, que se pusieron muy de moda a partir de la saga de Millennium de Stieg Larsson. Y fueron las novelas, una de John Esbo, que se llama Némesis, de la serie del comisario Harry Hole. Se hizo una película, bueno, de la mayoría de estas obras, de estas novelas, que han hecho películas. Y también había leído una de Jussi Adler-Olsen, en la que están basados después las películas de los casos del departamento Q. A mí personalmente me encantan. Esa era la primera de todas ellas, que se llamaba La mujer que arañaba las paredes. Y también estaba muy en boga pues, aquí en lo que era la ficción española, en la novela negra española estaba con la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Y bueno, todas ellas tenían en común que eran novelas más bien largas, más de 400, 500 páginas, que se cocían a fuego lento, en las que había un desarrollo más detenido de los personajes, de las tramas. Y bueno, yo soy un gran fan de ese tipo de novelas. Lo que pasa es que también soy un fan de otro tipo de novela negra, más al estilo de Agatha Christie o de Donna León o de Georges Simenon, del comisario Maigret, que son novelas más cortitas. Son novelas que van más al, digamos, son a lo mejor menos detalladas, aunque están lógicamente muy bien escritas, son maestros del género, pero son novelas que a lo mejor tiran más por lo que es el ritmo, porque son más ágiles, son, digamos, más fáciles de leer. Yo creo que estando muy bien las novelas de 400, 500 páginas, yo creo que estábamos tirando demasiado hacia esa parte y estábamos a lo mejor abandonando un poquito las novelas más cortas. No son novelas cortas, pero son más breves, son más ágiles y que son, digamos, de un consumo más fácil para lectores que a lo mejor no son expertos en la materia o en la novela negra. Otra de las cuestiones que me llevó a escribir esta novela fue que también en muchas obras de novela negra o obras negras, tanto en películas como en libros, se exploraba muchísimo el juego digamos, el gato y el ratón entre un policía, un detective, un inspector prácticamente superdotado que se enfrentaba a un criminal o a un psicópata que era todavía más inteligente, ¿no? El caso de Sherlock Holmes con Moriarty, el caso de Clarice Sterling con Aníbal Lecter en las novelas de Thomas Harris. Y a mí también me daba la sensación de que nos estábamos alejando un poquito o que echaba en falta un poquito lo que es la violencia de la cotidianidad. Digamos que las historias que podemos encontrar en los periódicos, las historias que están protagonizadas por gente normal, que puede tener más o menos inclinación a la violencia, o que pueden estallar en un determinado momento, y sobre todo que pueden ser gente, pues, o sea, historias, eso, que podemos encontrar los resúmenes o que nos podemos encontrar en los telediarios o en los periódicos en el día a día. Un poquito como eso, la mezcla de ambas cosas, el tirar por una novela más ágil, de ritmo más rápido y devolverle, digamos, el protagonismo a gente más común, no tan extraordinaria como esos protagonistas de otras novelas, fue lo que me llevó a explorar esta historia en esta novela. Eso, lo de las personas comunes, yo creo que nos lleva directamente a lo que es el protagonista de la historia, ¿no? Que es el inspector Dobarro. El inspector Dobarro es un hombre de ya 60 años, de 6 décadas, entonces digamos que está bastante quemado por todas las experiencias vividas. Digamos que mira más bien más hacia atrás de lo que mira hacia adelante, como que el recorrido principal de su existencia, tanto personal, o sea, de sus vivencias personales como de su vida profesional, se enfoca más bien hacia el pasado, más que hacia el futuro. Dobarro es principalmente, bueno, pues es un nihilista, es alguien que ya es un descreído, porque realmente, obviamente la novela está ambientada en Ferrol, es una ciudad pequeña, no es el Bronx ni nada por el estilo,
pero eso no significa que al final, aunque sea una vez al año, una vez cada 2 años, no se tenga que encontrar a alguien un policía no se tenga que encontrar con una serie de circunstancias o una serie de casos que obviamente le mueven por dentro, ¿no? En un primer momento seguramente hacia la rabia, hacia el enfado, y más adelante pues seguramente poco a poco pues esa rabia va perdiendo fuerza hasta que llega a un punto en el que está eso, más bien de vuelta de todo, más bien creyendo que poca solución hay. Pues es una de las características que definen también a Do Barro, ¿no? Él piensa que como policía pueden resolver un caso, 2 casos, pero que realmente lo que es cambiar la esencia de la sociedad, la policía no la va a poder cambiar, ¿no? En la sociedad hay conflictos, en la sociedad hay violencia y que realmente ellos pueden poner tiritas a las heridas, pero no llegar realmente a ser la cura de todo esto. El caso en el que se encuentra inmerso Do Barro nunca, o sea, no siempre fue un descreído, obviamente. Cuando era más joven podía ser más impulsivo, podía también él mismo compartir esa agresividad, a lo mejor, o esa rabia contra determinados casos. Y el caso con el que se encuentra precisamente remueve muchas de esas partes que él creía que estaban dormidas de su propia personalidad. Porque lo que sucede es que es su sobrino, el único sobrino que le queda vivo, el que es el principal implicado en un incendio que ha terminado con la vida de una mujer con la que Do Barro fue a la escuela, y con el que coincide cuyo hijo además ha tenido problemas a lo largo de toda su vida porque es una persona conflictiva y porque obviamente Do Barro, siendo policía, pues tiene que lidiar, siendo ferrol de una ciudad pequeña, pues tiene que lidiar con este tipo de personas. Entonces al final Do Barro lo que se va encontrando fundamentalmente es en una especie de encrucijada. Se encuentra, digamos, que por un lado hay un montón de cosas, lugares, personas que le van removiendo por dentro ciertos sentimientos, ciertos impulsos, y por otro lado pues tiene que, con el paso de los años, ha aprendido a controlarse, y tiene que estar como, digamos, en el juego en el que está pulsando el acelerador y pulsando el freno de sus propias emociones constantemente. Para lo que es pulsar ese freno, precisamente le ayuda lo que sería el contrapunto del inspector, que digamos que normalmente en muchas historias, en muchas novelas, el contrapunto o el antagonista suele ser el criminal, el asesino, que es lo que se persigue. Yo personalmente creo que en esta novela el contrapunto lo pone la subinspectora Costa, que entra en esa comisaría a trabajar precisamente el mismo día que se produce el incendio. La subinspectora, pues, a diferencia del inspector, pues todavía sí piensa que se puede hacer un cambio fundamental en la sociedad y sí cree que la policía puede formar parte de ese cambio fundamental. A fin de cuentas, ella cree que en el pasado estábamos peor, era más caótica la situación y que obviamente, pues, gracias a que cada vez hay más cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la situación, siendo que de vez en cuando, todos lo vemos en las noticias, en los periódicos, estallan casos que nos gustaría no tener que conocer, pues sí considera que obviamente la policía está marcando una diferencia y que todavía puede marcar más diferencia. Esta subinspectora, en un principio Do Barro considera que es inflexible porque es su primer día y lógicamente quiere demostrar su capacidad, además siendo mujer en un cuerpo históricamente más, digamos, más tradicional, más machista, como puede ser la policía, pues lógicamente a lo mejor más todavía quiere demostrar su capacidad, quiere demostrar que puede estar al mando y quiere demostrar su valía. Esto les lleva a los dos personajes a estar constantemente en un enfrentamiento entre la rigidez moral de Costa y, digamos, las creencias que Do Barro ha ido acumulando a lo largo de los años. Sobre todo y principalmente a partir de un punto, de un giro, en el que Costa descubre algo del pasado de Do Barro con el que, digamos, no comulga demasiado. Entonces, a partir de ahí, el enfrentamiento se hace todavía más notable y obviamente, pues, marca parte del desarrollo de la historia.
en las conversaciones que he tenido con gente que ya ha leído el libro y con gente de la que le he hablado del libro, sí, les llamaba la atención que hubiese elegido la ciudad de Ferrol como escenario de la obra. Bueno, en primer lugar, partiendo de eso, de la base de que quería que la novela la protagonizara gente normal y corriente, pues también había que buscar una ciudad que, digamos, que reforzara esa idea, ¿no? Esa idea de aquí no pasan cosas súper elegantes y súper, digamos, de esas historias más elaboradas, con esos personajes, esos protagonistas mucho más elegantes y extraordinariamente cultos, sino que fuese más darle el protagonismo a la gente de la calle, a la gente normal y corriente. Entonces, la idea de elegir una ciudad como Ferrol también reforzaba todo eso. Pero además es que mientras me estaba, digamos, documentando para escribir la novela, me di cuenta de que la elección era bastante positiva en muchos aspectos. Quiero decir, o sea, en Ferrol conviven una serie de cuerpos, de grupos, y hay una serie de edificios que permiten, digamos, que permiten hacerse a la idea o imaginarse una serie de historias de novela negra, de thriller dentro de esta misma ciudad, ¿no? O sea, mismamente la Armada y las escuelas de la Armada, el campus universitario también. Además, hay una serie de paisajes también y de escenarios que van desde la propia ría, las propias vistas de la ría, el puerto, los astilleros de Navantia, y también el propio Valle de Serantes, que es donde transcurre gran parte de esta novela. Entonces, es que había como muchos escenarios y diversos grupos que además a veces están enfrentados entre ellos, que permitían este tipo de historias, se prestaban a este tipo de historias. Bueno, por haceros un resumen más o menos de lo que es la historia, se trata de una historia cercana que podría encontrarse aproximadamente, siempre hay que dejar un margen a la innovación, ¿no? Pero se trata de una historia que se podría encontrar, pues eso, en los periódicos, en las televisiones, y que mismamente el que sigue a los telediarios los últimos 15 días o el último mes se habrá encontrado con algunas historias que ojalá nunca se produjeran, pero que se producen, y que algunas de ellas, por desgracia, dejan a esta en algo ligero. Es una historia, eso, que de ritmo... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Cosas del directo, sí. El pobre esto, demasiada gente, demasiadas cosas. Bueno, eso, se trata de una historia de ritmo rápido, donde los capítulos son cortitos, creo que el más largo de todos tiene 15 páginas, y que todos ellos se cierran siempre con una pregunta, digamos, con un qué va a pasar a continuación, que creo que invita a la lectura. No solamente para los que son lectores habituales de novela negra, sino para los que no están tan acostumbrados, a lo mejor. Solo un detalle sobre bueno, sin entrar a destripar absolutamente nada, al final de la novela hay un momento en el que la subinspectora Costa le deja entrever unas ciertas dudas sobre la resolución del caso a Dobarro. No es dejadez de autor ni nada, eso Dobarro lo resuelve, digamos, así un poquito por encima, y parece que te lo has sacado de encima, ¿no? No, es que en teoría esta novela estaba planteada como el inicio de una trilogía o de una serie, dependiendo de cómo vaya la cosa, y lo que vertebraba esa trilogía era la relación entre precisamente esos dos personajes, que son Costa y Dobarro. Entonces, digamos, esas dudas que en principio encuentra la subinspectora son lo que pueden dar pie después a continuar la historia, precisamente por esas dudas y ese carácter tenaz de la subinspectora. Bueno, me gustaría leeros el primer capítulo, el preludio, el libro. Son solo 3 páginas, es una cosa cortita. Es para
para los que ya habéis leído el libro, recordarlo un poco, para los que no lo habéis leído, a ver si os invita a seguir con la historia y bueno, pues a ver si os está gustando. A ver, un segundito. Bueno, empezamos. Miércoles 13 de julio de 2016, 5:46, DP 3602, Aldea Pazos. Apenas era capaz de ver por encima del volante. Se le cerraban los ojos, aunque poco importaba. De todos modos, cuando conseguía mantenerlos abiertos, el mundo entero se abaneaba delante de él. La carretera que conducía hasta su casa, mal asfaltada y peor iluminada, dificultaba aún más su regreso. A pesar de que conocía cada palmo de aquella pista de grava y tierra, cuando volvía en aquellas condiciones siempre se olvidaba de la maldita grieta. Como de costumbre, metió la rueda de la furgoneta en aquel estúpido agujero. Una corriente de ardor le subió por la garganta tras el salto. Paró la carraca blanca, a la que él aún llamaba furgoneta, y salió con el vómito ya en la boca, con el tiempo justo de no emporcar el tapizado. Tras cada expulsión, un escalofrío le recorría el espinazo y le subía hasta el paladar con un sabor ácido y asqueroso. Se reincorporó de mala manera, apoyándose en la puerta para evitar caerse. Notaba un regusto podrido al respirar que lo hizo estremecerse una vez más. Una nueva arcada le arrasó el esófago, pero fue capaz de contenerla. Sus muchos años de experiencia con el alcohol hacían que supiera manejar sus consecuencias. Más o menos. Logró entrar en la furgoneta, y aunque no quedaban más que unos 300 metros hasta su casa, no pudo evitar que la cabeza se le fuera contra el asiento. Así se durmió. Lo despertaron unos quejidos que, a pesar de su estado de embriaguez, reconoció. Había pateado a aquella perra demasiadas veces como para no saber cómo lloraba. Y sin embargo, esa vez sonaba distinta, más desesperada. Se llevó las manos a los ojos doloridos y los refregó para tratar de calmarlos. Los chillidos de la perra se le clavaban en las sienes como alfileres. Apretó los dientes, rabioso. Más le valía que el animal estarse muriendo o la mataba él mismo. Giró la llave en el contacto y los faros se encendieron justo a tiempo de iluminar la figura de un chico que pasaba corriendo por el carrero como si huyera del mismo infierno. Podía jurar que se trataba del tal Gaby, el hijo del bastardo de Souto. Llevaba la camisa completamente abierta y la cara desencajada por el pánico. Detrás de él, como si lo persiguieran, llegaron unos gritos, aún incomprensibles, pero que parecían pedir auxilio. Inquieto, arrancó, giró a la derecha y al final del camino vio las llamas que consumían su casa. Horrorizado, pisó a fondo, sin acordarse de lo borracho que aún estaba. Al acelerar tan repentinamente, la cabeza le jugó una mala pasada y se desmayó. No sabía el tiempo que había pasado inconsciente. La furgoneta se había estampado contra el alpendre. Le caía un reguero de sangre por la frente y le dolía intensamente el cuello. Quizá tuviera las vértebras dañadas, pero no podía permitirse perder ni un segundo. Salió a tientas del vehículo y corrió desesperado hacia la casa. La puerta estaba abierta y del interior salía un humo gris que apestaba, impidiéndole respirar. Se subió el jersey para taparse la nariz, avanzó como pudo en medio de aquel calor abrasador y por fin llegó a la habitación principal. La borrachera se le pasó de golpe. Sobre la cama ardía el cuerpo de su madre, ya irreconocible bajo la gruesa capa de carbón que la recubría. Al pie del brasero, desvanecido y atrapado por una de las vigas del techo que habían cedido, se quemaba Omar, su hermano pequeño. Contuvo una náusea y empujó el travesaño hasta que consiguió liberarlo. Se quitó el abrigo y le cubrió la cara y el pecho. Lo cogió y salió con él en brazos, corriendo cara al alpendre a todo lo que le daban las piernas, con miedo de tropezarse a cada paso. Encontró unas mantas y la chaqueta de su hermano y se las echó por encima. Buscó la manguera, abrió el grifo y lo empapó, hasta que por fin consiguió apagar los restos del fuego que casi lo había devorado por completo. Tras destaparlo, lo miró horrorizado, casi incapaz de reconocerlo. Durante unos eternos segundos, y gritó. Un grito grave e encarnizado que no decía nada, pero que tenía un destinatario claro. Los Souto. Siempre los malditos Souto. Pero esta vez iban a pagar por lo que habían hecho. Bueno, hasta aquí la presentación. No sé si alguno de los que hayáis leído el libro o el resto, si queréis hacer alguna pregunta o... Bueno, yo quisiera comentar, yo leí el libro, ¿no? Y además coincidió que esos días yo estuve en Serantes, fui al cementerio de Serantes y conozco aquella zona. Y lo que me... es una novela negra, porque los personajes son tremendos. Yo la única persona que veo ahí con luz es la mujer del comisario. Sí. Es la única persona que está como a flote de todo, de todo ese estilo de gente, porque su hermana, el otro, es todo es muy negra la novela. Sí, bueno,
era uno de los puntos que quería tratar, pero me lo he pasado por encima. Bueno, al final, quiero decir, hay gente violenta en la sociedad, hay gente que está entre nosotros, por así decirlo, a lo mejor no tanto en estos grupos de gente, que sois todos estupendos y maravillosos, pero que viven entre nosotros, están en los bares, están en las calles, te los encuentras al final. Y al final lo que resulta es que esa gente también termina siendo un cáncer para los que tienen alrededor, o sea, al final son a los que más terminan dañando. Y bueno, pues efectivamente están todos como un poquito más, digamos, desquiciados o saturados precisamente por esta gente violenta que tienen alrededor, que les termina haciendo daño y causándoles, desestabilizándolos, digámoslo. Y la que está pues, un poquito al margen también porque Do Barro se ha encargado un poquito de eso y por la propia sensatez de la propia persona es la mujer de Do Barro, que él ya dice que gracias a ella mantiene parte de la cordura porque es su contrapunto perfecto, es la sensatez que él necesita también para estabilizar. Y es la única persona que no lo decepciona, o sea, es una relación en la que ambos no están decepcionados, porque el resto son relaciones sí, son relaciones muy dañadas, conflictivas, muy dañadas, muy profundamente dañadas, sí. Pero ellos dos quizás son los que se salvan mutuamente. Sí, o sea, sí, porque es el apoyo incondicional y el apoyo que ha tenido en los momentos en los que le ha fallado todo lo demás. Las relaciones que Do Barro tiene, la mayor parte de ellas están dañadas por sus propios errores del pasado y también por estas terceras personas de las que hablábamos, que al final pues eso, terminan, digamos, enponzoñando todo lo que tienen alrededor, digamos, alterando la personalidad también de algunas personas y alejándolas, que es un perfil muy clásico, alejándolas de las personas que quieren y que están dispuestos a cuidarlos. Me pareció muy fácil de leer, ágil, las frases muy breves. Se lee muy bien, es que el libro se lee muy bien. Estaba pensado que el estilo fuese, a lo mejor no detenerse tanto en los detalles como esas novelas que nombraba al principio, donde una vez más todo se cuece a fuego lento, donde todo está mucho más detallado, sino aquí, digamos, sacrificar un poquito entre comillas el detalle para beneficiar el ritmo. Eso, con frases más cortas, con eso, que la acción no se detuviera excesivamente en descripciones muy alargadas y muy detalladas, sino que la descripción siempre estuviese al servicio del ritmo. Sí, muy centrado, o sea, estaba todo que todo fuese fundamentalmente que la acción avanzara. Aparte, reforzando la idea de que la novela entera transcurre en apenas 2 días y medio. Con lo cual, eso, la sensación de velocidad y de que todo está avanzando muy deprisa, de que todo está corriendo. Que está muy bien hecho porque cada poco pones la hora, y entonces te das cuenta de que está todo, que va todo muy rápido, porque ese 2 días y vas poniendo la hora en que se está haciendo la entrevista. De hecho, eso también de la relación y de las diferencias que hay entre Do Barro y la subinspectora, porque mientras que Do Barro está pensando también en ganar un poquito de espacio y de tiempo, en pasar una noche con su mujer en el hospital tranquilo, para poder ganar ese espacio que le permita darle vueltas a lo que ya sabe del caso para ver por dónde puede tirar, porque él está empeñado en intentar demostrar la inocencia de su sobrino, está convencido de que él no ha podido hacer eso, aunque en un determinado momento también tiene sus dudas, también es normal. Y el contrapunto es Costa, que pudiéndose ir a casa y pudiéndose tal, siempre está en la comisaría y siempre está colgado del teléfono, está con esas ganas de demostrar. Pero precisamente para jugar con esa idea del ritmo constante y de que no se detiene, también en el momento en que Do Barro va a tomarse un café o va a echarse en la cama al lado del hospital, no sé qué, siempre hay una llamada, siempre hay algo que es un giro que vuelve a hacer, que tenga que ponerse de nuevo en marcha y que tenga que ponerse de nuevo a seguir con la investigación. Por eso, porque lo fundamental era que tuviese un buen ritmo y que invitase a seguir leyendo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algo por el estilo.